Siempre quise ser como mi amigo, el que nunca fallaba con las mujeres. Cuando me confesó su secreto, entendí que nada era lo que parecía. Las personas que tienen un 100% de éxito con las chicas. ¿Cuál es su secreto? Mi mejor amigo siempre supo cómo conquistar a una mujer. Y me tomó tragarme el orgullo para aprender sus métodos y secretos estratégicos. Jamás me atreví a invitar a una chica a salir, porque el rechazo era algo que simplemente no quería enfrentar. Siempre tenía miedo de que una mujer me juzgara por mi aspecto o por las cosas que me gustaban, y lo último que necesitaba era convertirme en una burla. Pero mi amigo, él siempre sabía qué decir y cómo actuar. Cada vez que salíamos y veía a una chica que le gustaba, le hablaba bonito, hacía unos chistes buenos, y con toda la confianza del mundo le pedía su número. Después las llevaba a las citas más impresionantes, restaurantes en la Roma, cafés lindos en Coyoacán, paseos nocturnos por el Zócalo. Y cuando terminaba con alguna novia, jamás escuché que alguna hablara mal de él. Todas decían que era encantador, atento, que sabía cómo estar ahí cuando se le necesitaba. Comparado con él, yo me sentía un caso perdido. Tenía envidia de su vida, quería ser como él. Pero éramos polos opuestos. Él era el alma de las fiestas, y yo, el tipo que nunca había tomado la mano de una chica. Todo cambió la noche que fuimos juntos a una fiesta. Yo no quería ir, estaba súper renuente, pero me cayó el 20. Si quería vivir como él, tenía que hacer lo que él hacía. Así que fuimos. Y esa noche lo imité en todo. Si él se tomaba un shot, yo también. Si bailaba en la pista, ahí estaba yo. Fue raro, me sentía fuera de lugar. Pero, por primera vez, me estaba divirtiendo de verdad. Me di cuenta de que nunca había disfrutado una fiesta de verdad, porque siempre me quedaba en una esquina, viendo a todos divertirse y deseando poder hacerlo igual. Y ahí estaba yo, haciéndolo. Pero regresé a la realidad cuando mi amigo empezó a coquetear con una chica. Intenté hablar con la amiga de ella, pero nada. Me respondía con frialdad, parecía cero interesada en lo que decía, y hasta se levantó y se fue mientras hablaba. Las habilidades de mi amigo para hablar con mujeres eran algo que yo simplemente no podía replicar. O eso creía. La noche siguiente desperté con una sola meta: conquistar chicas. Y lo hice de la forma más fácil que se me ocurrió, descargando Tinder. Pero armar mi perfil fue un infierno, no tenía idea de cómo llamar la atención de una mujer. Mi bio era un aburrimiento total, porque no tenía hobbies emocionantes, y ninguna de mis fotos salía lo suficientemente bien como para subirla. Al final puse cualquier cosa, sin pensarlo demasiado, y traté de no preocuparme mucho porque era nuevo en eso de las apps de citas. No esperaba muchos matches, pero aún así, mis mensajes estaban más secos que una galleta sin café. Y la única vez que una chica hizo match conmigo, no tenía idea de cómo hablarle. Jamás pensé que sería el tipo que manda un ¿qué haces, Kenamba?, cada 5 minutos. Pero ahí estaba yo, haciéndolo. Ella nunca volvió a contestarme. Cansado de mi falta de habilidades sociales y de mi incapacidad total para coquetear, decidí cambiar. Así que recurrí al único experto en mujeres que conocía, mi amigo. Lo llamé y prácticamente le rogué que me contara su secreto, que me diera unos tips para hablar con ellas. Y fue ahí cuando me reveló algo que me dejó helado. Él solía ser igual que yo, introvertido, aburrido, sin idea de cómo hacerlo. Y él no. Cuando mi amigo me dijo que antes era como yo, no le creí. Estábamos en su departamento, un lugar tan ordenado que parecía un showroom, luces cálidas, velas aromáticas, muebles minimalistas, todo perfectamente pensado. En la mesa del comedor había 3 copas de vino, aunque solo éramos 2. No sé si lo hacía por costumbre, o por costumbre de parecer preparado para cualquier posibilidad. ¿Tú?, le pregunté casi riéndome. ¿Tú eras como yo? Se encogió de hombros como si le diera pereza recordarlo. Claro, antes era el tipo que se sentaba en las esquinas de las fiestas, el que mandaba mensajes que nunca respondían, el que se preguntaba por qué nadie lo veía. ¿Y qué cambió? Aprendí a mirar, no entendí. Pensé que hablaba de moda, de actitud, de esas frases motivacionales que se comparten en TikTok. Pero él no sonrió. Tomó un sorbo de vino y me observó como si evaluara algo en mi cara. La gente no se enamora de lo que dices. Se enamora de cómo la haces sentir. Y la mayoría solo quiere sentirse vista, aunque sea por un momento. Hubo algo en su tono que me inquietó. No era un consejo, era una afirmación científica, como si hablara de un experimento probado 1000 veces. Me quedé callado, y él siguió hablando, con esa calma que me desesperaba. Lo primero que hice fue aprender a escuchar, de verdad, no con la cabeza, con la mirada. Las mujeres están acostumbradas a ser interrumpidas, corregidas o juzgadas. Si tú simplemente las escuchas, ya ganaste medio camino. ¿Eso es todo? No. Luego viene lo difícil. Se levantó,
Fue a su habitación y regresó con un cuaderno negro. No tenía título, solo una banda elástica sujetándolo. Lo abrió en una página llena de nombres y frases subrayadas. No entendía lo que veía. Descripciones breves, detalles minúsculos, como le gusta el té de jazmín, odia su segundo nombre, ríe con la mano en la boca. ¿Qué es esto? Mi mapa emocional, dijo. Cada persona deja pistas. Si sabes leerlas, puedes llegar a donde quieras. Me reí, pero por dentro sentí escalofríos. Era demasiado metódico. ¿Y todas estas mujeres? Historias, me interrumpió. Experimentos que me enseñaron lo que realmente buscan. Hubo un silencio tenso. Lo miré y por un segundo tuve la impresión de que no hablaba de amor, sino de control. Quise decir algo, pero él cambió el tema. Te voy a enseñar algo. Sacó su celular y conectó un pequeño micrófono. ¿Qué haces? Una demostración. Marcó a alguien. Una voz femenina contestó con alegría. No la conocía, pero noté el cambio en su tono, la manera en que bajó la voz y empezó a reír. Él no dijo mucho, solo pequeñas frases, pausadas, suaves. Me acordé de ti cuando vi algo. Tienes una voz peligrosa a esta hora. No te imaginas lo que pienso cuando sonríes así. Era como ver a un pianista tocar una melodía que ya dominaba. Cada palabra era medida, cada pausa calculada. Cuando colgó, me miró con una sonrisa de medio lado. No es suerte, es observación. Cada reacción te dice qué nota tocar después. No supe qué responder. Me sentía entre fascinado y asqueado. ¿Y realmente funciona siempre? El 100% de las veces, dijo con orgullo. Si sabes cuándo retirarte. ¿Retirarte? Claro. Nadie recuerda al que se queda. Recuerdan al que desaparece en el momento exacto. Esa noche volví a casa con la cabeza llena de ruido. Caminé por Insurgentes sin rumbo, escuchando los ecos de sus palabras. En mi mente se mezclaban las risas de las mujeres de las que él hablaba con mi propio silencio de años. Pensé en todas las veces que me quedé mirando el celular, esperando un mensaje que nunca llegaba. Y por primera vez sentí que podía cambiar eso. Pasé la madrugada revisando mis fotos, editando mi perfil en Tinder, leyendo artículos de lenguaje corporal, viendo videos de cómo ganar confianza. Quería probar si lo que él decía era real o solo una fantasía narcisista. A las 3 de la mañana recibí mi primer match. Una chica llamada Jimena, de Coyoacán, con sonrisa amable y una descripción simple. Me gustan los libros viejos y las personas honestas. Le escribí. Pensé en las palabras que él usó. Observé su foto, los gestos, el fondo del café en el que estaba. Parece que sabes disfrutar del silencio, le puse. Ella respondió en menos de un minuto. A veces el silencio dice más que una charla incómoda. Mi corazón latió rápido. Era la primera vez que alguien me respondía así. No sabía si era coincidencia o el inicio de algo. Al día siguiente, mi amigo me llamó. ¿Lo intentaste? Sí. Perfecto. Entonces grábalo. No lo que digas, sino lo que sientas. Ahí está el verdadero aprendizaje. Colgué con la sensación de que algo se abría frente a mí. No sabía si era el comienzo de una historia de amor o el principio de convertirme en alguien que no reconocería. Esa noche, antes de dormir, recibí un audio. Era la voz de una mujer llorando. Y al fondo, la voz de mi amigo diciéndole, no era amor, era curiosidad. No pude dormir esa noche. Repetí el audio una y otra vez, como si en esas palabras hubiera una pista que no lograba entender. La voz de ella sonaba quebrada, ahogada, llena de una tristeza que no era de enojo, sino de alguien que acaba de darse cuenta de que fue usada. Y luego su voz, la de él, tan serena, tan limpia, tan segura. No era amor, era curiosidad. Esa frase se me quedó pegada como un eco. Al amanecer, abrí las cortinas y vi el cielo gris de la ciudad mezclarse con los sonidos del tráfico. En la calle, la gente seguía su vida. Los puestos de tamales, los niños con mochilas, el tipo de siempre vendiendo flores en la esquina, y yo ahí, con el celular en la mano, pensando si mi amigo era un genio o un monstruo. Pasé todo el día distraído. En el trabajo apenas pude concentrarme. A cada rato revisaba el chat con Jimena. Me había enviado un mensaje. ¿Sigues dormido o estás ignorando mi silencio? Sonreí. Había ironía, pero también interés. Escribí algo simple, siguiendo el consejo que me había dado él. Responder con calma, no demostrar ansiedad. Estoy escuchando cómo suena el día antes de que empiece. Ella tardó, pero contestó. Entonces ya te diste cuenta de que suena igual todos los días. Esa respuesta me intrigó. Había algo melancólico detrás, algo que me invitaba a seguir. Después de eso, comenzamos a hablar más. No sobre cosas profundas, sino sobre detalles tontos, el café que más nos gustaba, los libros que nunca terminábamos, los lugares donde el tiempo parecía detenerse. Por primera vez,
Sentía que una conversación fluía sin esfuerzo. Esa misma noche, quedamos de vernos. Un café en la Roma. Me pasé una hora frente al espejo intentando decidir qué camisa usar, como si eso fuera a cambiar algo. Recordé sus palabras. La gente no se enamora de lo que dices, sino de cómo la haces sentir. Cuando llegué, ella ya estaba ahí, sentada en una mesa junto a la ventana. Era exactamente como en las fotos, pero con una presencia que no se puede editar. Tenía el cabello recogido y una mirada directa que me desarmó. Pensé que ibas a cancelar, me dijo sonriendo. Los tímidos suelen hacerlo. No soy tímido. Solo tardo en decidir si vale la pena hablar. Ella se rió. Qué bueno, porque yo sí hablo demasiado. Y así empezó todo. La conversación se sintió natural, ligera. No hubo silencios incómodos. Ella me contaba anécdotas. Yo escuchaba. Y por momentos creí que todo eso que mi amigo decía era verdad. Escuchar era suficiente. Pero en algún momento, cuando se fue al baño, vi su celular sobre la mesa. Y lo que me hizo dudar no fue el teléfono, fue la notificación que apareció en la pantalla. Un mensaje de Emilio, el mismo nombre de mi amigo. Sentí una corriente fría recorrerme el cuerpo. No podía ser coincidencia. No en una ciudad tan grande. No con tantas personas. Intenté no darle importancia. Tal vez era otro Emilio. Tal vez era solo un amigo. Pero mi cabeza no me dejó tranquilo. Cuando regresó le pregunté, casi con tono casual, ¿tienes muchos amigos llamados Emilio? ¿Eh? Rió. No, solo uno. ¿Por qué? Nada, curiosidad. Lo conozco de hace tiempo, es un tipo muy peculiar. Peculiar. Esa palabra me perforó. Intenté disimular. No quería sonar paranoico, pero sentía el corazón acelerado. Pasamos otra hora ahí, pero ya no era lo mismo. Cada palabra que ella decía, yo la analizaba, buscando señales. ¿Había salido con él? ¿La había conocido antes que a mí? ¿Estaba haciendo conmigo lo mismo que él hacía con todas? Cuando nos despedimos, me abrazó. Un abrazo cálido, sincero, o eso quise creer. Esa noche no dormí. Revisé su perfil, busqué su nombre en fotos antiguas de mi amigo, en sus publicaciones, en sus historias archivadas. Y ahí estaba, una imagen de hace 6 meses. Mi amigo sonriendo, ella a su lado, ambos riendo frente a una fuente en Coyoacán. No supe qué sentir. Celos, rabia, decepción o vergüenza por haber caído exactamente en la misma trampa que creí estar aprendiendo a evitar. Al día siguiente, fui a buscarlo. Su puerta estaba entreabierta. Dentro, todo igual de ordenado, pero algo diferente. El silencio. No había música, ni olor a vino, ni rastros de nadie. Solo el cuaderno negro sobre la mesa. Lo abrí con las manos temblando. Ahí estaba su letra precisa, elegante, casi mecánica. Entre las páginas, encontré su última entrada. Jimena. Fase de transferencia emocional completada. Sentí un vacío en el estómago. Leí más abajo. Reacción esperada. Proyectará confianza en el nuevo vínculo. Candidato. Mi nombre. Observación en curso. Mi nombre. Escrito ahí, como si yo fuera parte de su experimento. No escuché cuando la puerta se cerró detrás de mí, pero escuché su voz, tranquila, cerca del pasillo. Te dije que aprendieras a mirar, no a husmear. No supe si temblaba de miedo o de rabia. Cuando escuché su voz detrás de mí, el cuerpo simplemente se paralizó. Él entró con la calma de quien sabe que tiene el control. Cerró la puerta con un leve clic, dejó las llaves en la mesa y se acercó, sin decir nada más. Sus pasos eran lentos, seguros. Yo aún tenía el cuaderno en las manos. No podía soltarlo. Así que llegaste hasta aquí, dijo como si hablara con un niño curioso. No sabía si reír o gritar. ¿Qué es esto, Emilio? ¿Un juego? ¿Un experimento conmigo? Él se acomodó la chaqueta, como si todo fuera una escena ensayada. Nada que tú no hayas aceptado. ¿Aceptar? ¿Qué estás diciendo? Tú quisiste aprender, ¿no? Dijiste que querías ser como yo. Sí, pero no para que me manipularas. Sonrió apenas. No te manipulé. Solo te mostré lo que ya estabas dispuesto a hacer. Hubo un silencio incómodo. Lo observé y noté que no parecía alterado, ni nervioso. Era como si todo estuviera bajo su control. Se acercó, tomó el cuaderno de mis manos con cuidado y lo cerró. Mira, esto no tiene nada de malo. Su voz era suave, casi paternal. Todo ser humano observa, analiza, imita. Yo solo lo llevo un poco más lejos. ¿Más lejos? Usas a la gente. Las personas no se usan, se descubren. Sentí un impulso de empujarlo, de gritarle, pero en cambio solo dije, ¿y Jimena? Por primera vez lo vi dudar. Ella fue un error. ¿Un error? ¿Qué clase de error? ¿Te la dejé? No entendí. ¿Cómo que me la dejaste? Te observé cuando la conociste.
Vi cómo la mirabas, cómo te cambiaba la voz al hablar de ella. Pensé que tal vez merecías tener una oportunidad real. ¿Real? ¿Tú la conocías? ¿La metiste en esto? No la metí. La dejé ir. Su tranquilidad me desquiciaba. ¿Me usaste para experimentar, Emilio? No. Te usé para entender algo. Se acercó más, hasta quedar frente a mí. Su mirada era tan fija que me sentí desnudo. Quería saber si alguien como tú podía aprender a ser querido sin fingir. Esa frase me golpeó más que cualquier insulto. ¿Y? Pregunté con la voz rota. Aún no lo sé. Dejó el cuaderno sobre la mesa y se sentó, sirviendo vino como si nada hubiera pasado. Siéntate. Anda. Esto apenas empieza. No sé por qué lo hice. Me senté frente a él, con las manos sudando. Durante unos minutos, ninguno habló. Solo el sonido del vino cayendo en las copas y el ruido lejano de la calle. Él fue el primero en romper el silencio. ¿Sabes qué es lo peor de ti?, dijo con una calma hiriente. Que quieres ser amado, pero no soportas que te miren de verdad. ¿Y tú sí? ¿Tú soportas eso? No, pero yo aprendí a fingirlo. Me miró con una mezcla extraña de compasión y desafío. No se trata de amar, se trata de dominar el reflejo. Las personas solo se enamoran de lo que proyectan, no de lo que son. ¿Eso te hace sentir mejor? ¿Controlar? No me hace sentir nada. Esa fue la primera vez que noté el vacío en su voz. Por un momento, detrás de toda su frialdad, vi algo roto, una grieta. Y sin entender por qué sentí lástima. Nos quedamos en silencio un rato más. Yo no podía dejar de mirarlo. Ese hombre, al que había admirado tanto, no parecía un seductor, sino alguien cansado de fingir, y sin embargo, seguía sonriendo. Te voy a hacer una pregunta, dijo de pronto. ¿Qué sentiste cuando escuchaste el audio? Rabia. ¿Por ella? Por mí, asintió, satisfecho. Entonces ya entendiste. El dolor es el precio de despertar. No quise escucharlo más. Me levanté, tomé mis cosas y me fui sin decir palabra. En el pasillo, mientras el ascensor tardaba una eternidad en llegar, lo escuché gritar desde adentro. No te preocupes. Todos los que aprenden el método terminan odiándome al principio. Esa noche caminé sin rumbo por la colonia. Pasé por bares, parques, avenidas. Todo me parecía igual de artificial. Pensaba en él, en Jimena, en mí, y en lo que significaba mirar de verdad. Al llegar a casa, recibí un mensaje de un número desconocido. Era una foto. Jimena, llorando en lo que parecía un estacionamiento, y una frase escrita debajo. ¿Ya sabes quién fue el experimento? No supe qué hacer. La foto me dejó helado. Jimena estaba en un estacionamiento vacío, con el maquillaje corrido y las manos cubriéndose el rostro. La luz amarilla del farol caía justo sobre ella, dándole un aire de soledad tan cruda que me dolió mirarla. Y debajo, ese mensaje, ¿ya sabes quién fue el experimento? No respondí. No podía. Mi mente era un torbellino. ¿La foto era vieja? ¿Era él quien me la había enviado? ¿O era ella? Intenté llamarla, pero no contestó. Mandé un mensaje corto. ¿Estás bien? ¿Dónde estás? Nada. La madrugada se hizo eterna. A las 6 de la mañana, me levanté sin haber dormido un segundo. Había algo en esa imagen que no me dejaba respirar. La forma en que miraba hacia abajo, como si supiera que alguien la observaba. Decidí ir al lugar donde creí que podía haber sido tomada. En la foto se alcanzaba a ver un cartel borroso. Estacionamiento Condesa Plaza. Fui hasta allá, con el corazón acelerado y las manos sudando. El guardia del lugar me vio con desconfianza. ¿Pasa algo, joven? Busco a alguien. Una mujer. Estuvo aquí anoche, creo. ¿Cómo lo sabe? Me mandaron una foto. El guardia frunció el ceño. Aquí nadie vino anoche. Cerramos a las 10. No insistí. Caminé unos pasos y revisé otra vez la imagen. El cartel, la pared, las luces. Algo no encajaba. Era el mismo estacionamiento, sí, pero la foto parecía de otro día. Empecé a sentirme ridículo, como si estuviera cayendo en un juego que no entendía. Mientras regresaba por la avenida, vi a lo lejos una silueta familiar. Jimena. Estaba parada frente a un café, vestida igual que en la foto. Corrí hacia ella, pero cuando me acerqué, su expresión cambió. No era alivio, era miedo. ¿Qué haces aquí?, me dijo, retrocediendo un paso. Vi una foto tuya. Pensé que te había pasado algo. ¿Quién te la mandó? No lo sé. Un número desconocido. Dios mío, murmuró. No puede ser. Se llevó las manos al rostro. La gente en la acera nos miraba de reojo. Jimena, necesito saber la verdad. ¿Qué está pasando? Tú y Emilio... No lo digas, me interrumpió con un tono firme. No quiero volver a hablar de él, pero necesito entender. ¿Te hizo daño? ¿Daño? Rió con amargura. No, me estudió. Sus palabras me helaron. ¿Cómo que te estudió? Usó todo lo que le conté para crear una versión de mí.
En ti. No entendí. ¿Qué estás diciendo? Cuando me dejó, me dijo que necesitaba comprobar algo, que tal vez el problema no era el método, sino el tipo de persona que lo aplicaba. Y ahora mírate. Estás repitiendo cada palabra suya. No supe qué responder. Sentí un nudo en el estómago. Ella dio un paso hacia mí, con lágrimas contenidas. ¿Sabes qué fue lo peor? Dijo casi en un susurro. Que al principio creí que tú eras diferente. Yo soy diferente. No, Luis, respondió. Eres su reflejo. Quise decir algo, explicarle que no era así, que no sabía nada, que me sentía igual de manipulado que ella. Pero no me salió la voz. Ella respiró hondo, tomó su bolsa y se fue sin mirar atrás. Me quedé parado, viendo cómo se perdía entre la gente. El sonido de la ciudad parecía apagarse, como si todo se hubiera detenido. Esa frase, eres su reflejo, me golpeaba una y otra vez. ¿Y si tenía razón? ¿Y si, en el intento de entenderlo, me había convertido en él? Esa tarde, revisé los mensajes de Emilio, buscando alguna pista. Ninguno. Su número seguía activo, pero no respondía. Decidí ir a su departamento, pero al llegar, me encontré con la puerta cerrada con una cadena y un cartel colgado. Propiedad en proceso de desalojo. Contactar al propietario. El lugar estaba vacío. No quedaba ni un vaso. Llamé al número del cartel, y una mujer me respondió. ¿Busca al inquilino anterior? Sí, a Emilio. No volvió más. Dejó todo pagado por adelantado y se fue hace 2 semanas. Colgué sin poder procesarlo. ¿2 semanas? Pero yo había estado con él hacía 3 días. ¿Cómo era posible? Esa noche, sentado en mi cama, escuché un sonido. Un nuevo mensaje de voz, del mismo número desconocido. Lo abrí. La voz de Emilio sonaba diferente, más cansada. Si estás escuchando esto, significa que ya entendiste. No se trata de quién usa el método, sino de quién lo sobrevive. Silencio. Y luego, una respiración que no era la suya. Una voz femenina, suave, conocida, susurró detrás del micrófono. No lo busques. No lo vas a encontrar. Era Jimena. Repetí el audio hasta que el celular se calentó en mis manos. Cada palabra me perforaba como si estuviera hecha para eso. La voz de Emilio, tan controlada, tan suya. Pero al final, esa voz femenina, esa frase tan fría, no lo busques. No lo vas a encontrar. Era Jimena. No había duda. Y eso me destrozó. Durante días intenté entender qué estaba pasando. ¿Trabajaban juntos? ¿Ella siempre estuvo del lado de Emilio? ¿O era una víctima más que decidió protegerlo? Mis pensamientos eran una mezcla de paranoia, tristeza y rabia. Ya no sabía si lo que había vivido con ella era real, o si todo había sido parte del mismo experimento. Dejé de comer, de dormir. En el trabajo empezaron a notarlo. ¿Todo bien, Luis?, me preguntó mi jefa un lunes viéndome con preocupación. Sí, solo problemas personales. Pide unos días, te vendrían bien. Asentí, aunque sabía que ni una vida entera de descanso me haría entender lo que pasaba. Decidí buscar a Emilio, sin importar el mensaje. Llamé a todos los contactos que tenía de él, conocidos, amigos, viejas citas. La mayoría no sabía nada. Algunos decían que se había mudado al norte, otros que se había ido del país. Pero todos coincidían en algo. Había desaparecido sin dejar rastro. Hasta que una tarde, revisando viejos correos, encontré uno con su nombre. Asunto. Para cuando dejes de creer que me odias. La fecha era del día después de nuestra pelea en su departamento. El cuerpo del correo estaba vacío, pero tenía un archivo adjunto, un video. Tardé minutos en atreverme a abrirlo. La imagen era borrosa, grabada con su celular. Emilio sentado frente a la cámara, sin su habitual sonrisa. Parecía cansado, diferente, humano. Si estás viendo esto, significa que ya entraste demasiado, dijo sin rodeos. Y no me refiero a Jimena. Me refiero a ti. Su voz era pausada, grave. Te diré algo que nunca entenderías si te lo dijera en persona. El método no es sobre conquistar, es sobre reconocer las grietas en los demás, porque son las mismas que tenemos nosotros. Hizo una pausa, bajó la mirada. Yo solo quise comprobar si podía amar sin calcularlo, si podía dejar de observar y simplemente sentir. Pero cada vez que lo intentaba, me daba cuenta de que lo que sentía era curiosidad, y eso me destruía. Sus ojos se humedecieron y por primera vez vi algo que no creí posible en él: culpa. Jimena fue la única que me miró sin miedo. Por eso la alejé. No quería arrastrarla conmigo. El video se cortó unos segundos y luego volvió. Ahora su rostro estaba más cerca. Si ella te habló, es porque te vio diferente, porque creyó que podrías romper el ciclo. No la busques, Luis. Si la encuentras, vas a hacerle lo mismo que yo. El video terminó ahí. Apagué la pantalla y me quedé mirando mi reflejo.
¿Romper el ciclo? ¿Cuál? ¿El de manipular? ¿El de amar con miedo? No sabía si creerle o odiarlo. Pasé la noche entera sin moverme, solo escuchando mi respiración. En algún momento el sueño me venció. Y fue entonces cuando sonó el timbre. Me levanté sobresaltado. Eran casi las 3 de la mañana. Miré por la mirilla. Nadie. Solo un sobre en el piso. Lo abrí con las manos temblorosas. Dentro había una fotografía impresa. Era Jimena, sonriendo frente a un café que conocía. Café La Celestina, en Coyoacán. Detrás, una nota escrita con letra que reconocí al instante. A veces, lo que buscas sigue esperando que la mires sin miedo. No había firma, pero el trazo era inconfundible. Era la letra de Emilio. No pude pensar en otra cosa. A la mañana siguiente fui al café. El mismo olor a pan, la misma música suave, el mismo murmullo de siempre. No estaba ella, ni rastros de que hubiera estado. Le mostré la foto al mesero. ¿La conoces? Sí, viene seguido. Siempre pide té de jazmín. ¿Cuándo fue la última vez que la viste? Pensó un momento. Ayer, pero no estaba sola. Tragué saliva. ¿Con quién estaba? El mesero me miró con incomodidad. Con un tipo. Moreno, alto, trajeado. Creo que lo llamaban Emilio. El corazón me dio un vuelco. ¿Estás seguro? Sí, 100%. Dejaron una servilleta con algo escrito, pero ya la tiramos. Le pedí revisar la basura del día anterior. Él dudó, pero accedió. Revolví entre papeles y platos sucios hasta que la encontré. Una servilleta arrugada con una sola frase escrita en tinta azul. El experimento continúa. Y al final, 2 iniciales, E y J. Estuve mirando esa servilleta durante minutos. El trazo de la letra era tan firme, tan familiar, que no necesitaba compararlo con nada. Era de Emilio. Y esas iniciales, E y J, Emilio y Jimena, juntos. De nuevo. El mesero me observaba desde el mostrador, incómodo, como si quisiera que me fuera. ¿Va a querer algo más?, preguntó rompiendo el silencio. Negué con la cabeza. Guardé la servilleta en el bolsillo y salí del café con la sensación de que todo se derrumbaba bajo mis pies. El aire en Coyoacán olía a pan dulce y humo. Era una mañana tibia, pero yo tenía frío. No podía dejar de pensar en la posibilidad de que todo, absolutamente todo, hubiera sido planeado. Las coincidencias, las conversaciones, incluso mis emociones. ¿Y si Emilio nunca desapareció? ¿Y si me estaba observando todo este tiempo, como un sujeto de laboratorio que no sabe que sigue dentro del experimento? Caminé sin rumbo por las calles empedradas hasta que me detuve frente a un pequeño parque. Me senté en una banca tratando de ordenar mis ideas. Entonces sonó mi celular. Un mensaje desconocido. No sigas buscando. Solo eso. El corazón me dio un vuelco. Intenté responder, pero el número ya estaba fuera de servicio. Todo en mí gritaba que debía detenerme, pero no podía. La necesidad de saber era más fuerte que el miedo. Pasé los siguientes días intentando rastrear cualquier pista. Revisé redes sociales, correos, registros antiguos de llamadas. Todo lo que encontré fue vacío. Hasta que, el jueves por la noche, un perfil nuevo apareció entre mis sugerencias de Instagram. Experimento. MXI no tenía publicaciones. Solo una foto de perfil difusa. Una silueta. Pero el nombre me golpeó como un ladrillo. Experimento. Entré. En la biografía, una sola frase. Nada se destruye, todo se transforma. Y justo debajo, un enlace a una transmisión en vivo programada para esa misma noche. Esperé. A las 11:00 p.m. en punto, el enlace se activó. La pantalla estaba oscura. Luego, lentamente, una luz tenue iluminó una habitación vacía, con una mesa en el centro. Encima, un cuaderno negro. El mismo. Mi respiración se aceleró. Y entonces, una voz masculina habló desde la oscuridad. Si estás viendo esto, ya eres parte. Era Emilio. Su tono era más pausado que nunca, como si recitara algo aprendido. Todos buscamos entender qué nos mueve, pero pocos aceptan mirarse sin miedo. Algunos observan, otros sienten. Tú intentaste hacer ambas cosas. La cámara se movió. Apareció su silueta. Cabello más largo, barba crecida. Parecía alguien distinto, pero con la misma calma inquietante. Te preguntaba si el experimento había terminado. No termina. Solo cambia de sujeto. Entonces escuché pasos. Una figura femenina apareció a su lado. Jimena. Vestida con un suéter gris y la mirada fija en la cámara. No sonreía. Solo se quedó ahí, observando. Tú querías saber si el amor podía ser aprendido, continuó Emilio. Nosotros también. Jimena habló por primera vez. Y descubrimos que el que observa demasiado, deja de sentir. La transmisión se cortó. Intenté volver a cargar la página, pero ya no existía.
Ni el perfil, ni el enlace, nada. Era como si nunca hubiera estado ahí. Esa noche, no dormí. Cada sombra en mi departamento me parecía un movimiento. Cada notificación del celular me hacía brincar. El siguiente día, no soporté más y fui a la policía. Les mostré la servilleta, la foto, el video. El oficial me escuchó con cara de fastidio. ¿Está diciendo que lo están grabando? Sí, creo que están haciéndome parte de un juego psicológico. ¿Tiene pruebas? Videos, audios, mensajes, pero desaparecen. Todo desaparece. El hombre suspiró. Mire, joven, si no hay amenaza directa, no podemos hacer mucho. Salí de ahí con una mezcla de frustración y miedo. Y mientras caminaba por Reforma, me di cuenta de algo que me heló. Una cámara de seguridad giró justo cuando pasé. No fue casualidad. Lo sentí. Había una intención detrás. Regresé a casa con el corazón acelerado. Abrí mi laptop, dispuesto a eliminar todo. Los audios, las fotos, los correos. Pero antes de hacerlo, noté un archivo nuevo en mi escritorio. No lo había creado yo. Se llamaba Observación Final MOV. Lo abrí. El video mostraba mi propio departamento, grabado desde una esquina. Yo, sentado frente a la computadora, mirando la pantalla con el ceño fruncido. Era yo, en ese preciso instante, desde un ángulo imposible. Y una voz, la suya, susurró al final del video. Ahora tú eres el que observa. No sé cuánto tiempo estuve mirando la pantalla. Era mi propio reflejo, moviéndose con unos segundos de retraso. Cada pequeño gesto que hacía aparecía en el video como si alguien me estuviera observando desde dentro del mismo cuarto. Cerré la laptop de golpe. El silencio que siguió fue tan profundo que escuchaba mi propio pulso. Me levanté. Revisé cada rincón del departamento. Detrás de los cuadros, debajo de la cama, dentro de las lámparas. Nada. Ni cámaras, ni micrófonos, ni cables ocultos. Pero el video seguía ahí. Y lo peor, el archivo tenía fecha y hora exactas del momento en que lo abrí. No había pasado ni un segundo. Me senté en el suelo respirando con dificultad. Ahora tú eres el que observa. Esa frase no me salía de la cabeza. ¿Me estaba volviendo loco? ¿O realmente alguien estaba jugando conmigo? Encendí el teléfono y marqué a Jimena. Sonó y por un instante creí que no contestaría. Pero lo hizo. ¿Por qué sigues buscándome, Luis? Porque no entiendo nada, dije casi sin aire. Recibí un video. Están aquí, en mi casa. Silencio. No hay nadie en tu casa, Luis. Entonces explícame. ¿Qué es todo esto? ¿Dónde estás? En paz, dijo, y su tono me dolió más que cualquier respuesta. Algo que tú no vas a encontrar si sigues intentando entenderlo todo. ¿Estás con él? Eso ya no importa. Iba a decir algo, pero ella continuó, con una calma que me desarmó. Emilio no te odiaba, ¿sabes? Te admiraba. ¿Admirarme? ¿Por qué? Porque tú todavía creías que el amor era real. Y cortó. Quedé con el teléfono en la mano, temblando. Esa frase me persiguió durante días. Me obsesioné con el video, intentando entender cómo lo habían grabado. Analicé el ángulo, la iluminación, la posición de mi cuerpo. Todo coincidía con mi departamento, pero no con ningún punto visible desde el que se pudiera filmar. Era imposible. Una noche, mientras revisaba el archivo otra vez, noté algo nuevo. Un reflejo en la ventana, apenas visible. Una silueta detrás de mí. No era la mía. Retrocedí el video cuadro por cuadro. Ahí estaba, una figura alta, inmóvil, observándome desde el rincón. Pero cuando miré hacia atrás, en ese mismo instante, no había nadie. El miedo se convirtió en paranoia. Empecé a evitar los espejos, a cerrar las cortinas, a desconectar los aparatos. Borré todas mis redes. Vendí el celular, incluso dormía en distintos lugares cada noche. Y aún así, me sentía observado. Una tarde, mientras caminaba por Insurgentes, vi a alguien sentado en una terraza de café. Era él, Emilio. Sin barba, sin el aire cansado del video. Parecía exactamente igual que siempre. Sonreía, conversando con alguien que no pude ver desde mi ángulo. Mi cuerpo se movió antes de que mi mente lo procesara. Crucé la calle entre autos, empujando gente, hasta llegar a la terraza. Pero cuando llegué, la silla estaba vacía. Solo quedaba una taza a medio terminar y una servilleta doblada. La abrí. Una frase escrita en su caligrafía perfecta. No todos los espejos muestran el reflejo correcto. No sé qué me impulsó a hacerlo, pero volví al lugar donde todo empezó. Su antiguo departamento. La puerta seguía sellada con la cinta de desalojo. La rompí. Dentro, el lugar estaba vacío, cubierto de polvo. Solo un objeto sobre la mesa. El cuaderno negro. Me acerqué. Era el mismo. Lo abrí con las manos temblorosas. Había nuevas páginas. Y esta vez, no eran nombres de mujeres.
Eran observaciones sobre mí, cada fecha, cada lugar que había visitado, cada conversación que había tenido con Jimena. Y al final, una frase escrita con tinta roja. Etapa final. Introspección total. Sujetos 001 y 002 completaron transferencia. Sentí un nudo en la garganta. Sujetos 001 y 002, ¿quiénes eran? ¿Él y yo? ¿O Jimena y yo? En ese momento, escuché algo detrás de mí. Pasos. Giré de golpe. Una voz familiar, suave, dijo: «Te dije que no lo buscaras». Jimena estaba ahí, parada en el umbral, mirándome con una mezcla de tristeza y ternura. «¿Qué estás haciendo aquí?», pregunté, casi sin voz. «Cerrando el experimento», respondió. «¿Qué experimento?». «El de creer que puedes mirar sin sentir». Se acercó lentamente. Tenía los ojos hinchados, pero su voz era firme. «Emilio ya no está». Lo entendió demasiado tarde. «¿Qué le hiciste?». «Nada que él no quisiera». Tomó el cuaderno de mis manos y lo cerró con suavidad. «Tú todavía puedes salir de esto», susurró. «Pero tienes que dejar de observar». Salió del departamento sin mirar atrás. La puerta se cerró sola, con un golpe seco. Y ahí quedé, solo, con la sensación de que todo lo que había vivido no había sido más que un reflejo deformado de algo mucho más grande. Al mirar por la ventana, vi mi propio reflejo, sonriendo. Pero yo no estaba sonriendo. No dormí esa noche. Me quedé sentado frente a la ventana, observando mi propio reflejo en el cristal, esperando que se moviera otra vez. No lo hizo, pero sentía que me observaba. Una parte de mí sabía que estaba perdiendo la cabeza, pero otra quería creer que todo tenía un sentido, que lo que Emilio había comenzado no era una simple broma. «El experimento continúa». Esa frase me acompañaba a todas partes. La veía en los grafitis del metro, en los anuncios digitales, incluso en mi correo. Al principio pensé que eran coincidencias, pero después de lo que había pasado, ¿qué coincidencias podían quedar? Intenté concentrarme en mi trabajo, pero cada sonido, cada rostro nuevo, me parecía sospechoso. Empecé a evitar a todos. Mis compañeros dejaron de invitarme a comer. Mi madre me escribió preocupada. «Luis, hace semanas que no te veo. ¿Todo bien?». Le respondí con un simple: «Sí, trabajando mucho». Mentira. Lo único en lo que trabajaba era en entender qué demonios había pasado con Emilio y Jimena. Pasé días revisando el cuaderno negro. Cada palabra, cada línea, buscando un patrón. Y lo encontré. En la esquina inferior de cada página había números diminutos, coordenadas. Una noche decidí seguirlas. El primer punto estaba en una zona industrial de Azcapotzalco, un edificio abandonado, con muros descascarados y vidrios rotos. Entré con una linterna. El eco de mis pasos era el único sonido, hasta que vi algo en el suelo. Cámaras. Decenas de cámaras pequeñas, de las mismas que se usan para grabar sesiones psicológicas. Algunas estaban destruidas, otras aún encendidas. Y en el centro del cuarto, una mesa metálica. Encima, una computadora portátil vieja, con una nota pegada. Archivo. Transferencia 002. La encendí. La pantalla tardó en iluminarse. Cuando lo hizo, apareció una carpeta con videos fechados durante los últimos meses. Abrí el primero. Ahí estaba yo. Hablando, riendo, saliendo con Jimena. Todos los momentos que creí íntimos habían sido grabados, desde distintos ángulos, como si cada movimiento mío hubiera sido observado, medido, anotado. Abrí otro archivo. Esta vez, la imagen mostraba a Emilio en la misma habitación, frente a una cámara, explicando algo. El sujeto 002 presenta reacciones más emocionales de lo esperado. La transferencia afectiva fue exitosa. El vínculo con la cosujeta, Jimena, generó respuestas genuinas de apego. El experimento entra en fase final. Lo apagué de inmediato. No podía soportar escuchar más. Salí del edificio temblando. La calle estaba vacía, pero tuve la sensación de que alguien me seguía. Giré varias veces, pero no vi a nadie. Solo sombras. Y, por un momento, creí ver su silueta, la de Emilio, reflejada en un ventanal roto, mirándome fijamente. Esa noche, en casa, bebí más de la cuenta. Me miré al espejo y me pregunté quién era. ¿El sujeto 002? ¿Luis? ¿El reflejo de Emilio? La línea entre los tres se desvanecía. Pasadas las 3 de la mañana recibí una llamada. Número desconocido. Contesté. Silencio. Luego, una respiración. Y finalmente, una voz que me paralizó. «Deja de buscarlo, Luis. No existe». «¿Jimena?» «No». La voz era temblorosa, pero distinta, como si viniera de alguien agotado. «Soy yo». «¿Emilio?» «No sabes lo que estás haciendo». «¿Dónde estás?» «No importa. Lo importante es que entiendas algo. Yo nunca te observé. Tú me creaste». Sentí el corazón detenerse. «¿Qué?»
Todo lo que has visto, todo lo que recuerdas, viene de ti. Jimena, solo fue el espejo que te devolvió lo que no querías ver. La llamada se cortó. Me quedé mirando el teléfono, esperando que sonara de nuevo. No lo hizo, pero cuando bajé la mirada, noté algo. El reflejo en la pantalla negra del celular. Yo, sonriendo. Al día siguiente, desperté en el suelo. No recordaba en qué momento me había dormido. El cuaderno estaba abierto frente a mí. Una nueva frase había aparecido, escrita en tinta fresca. Fase final. El observador se convierte en observado. Miré alrededor. La ventana estaba cerrada. La puerta, con llave. Nadie había podido entrar. Y por primera vez, entendí que ya no estaba observando a Emilio. Él me estaba mirando desde dentro de mí. Durante semanas dejé de salir. Apagué el teléfono, cubrí los espejos y quité las cortinas. El departamento se volvió una cueva sin tiempo. Las luces permanecían apagadas y el silencio se convirtió en una especie de refugio. Pero incluso ahí, sentía su voz. A veces la escuchaba en mi cabeza, otras, en los murmullos del edificio. No eran palabras claras, más bien fragmentos. Observa, entiende, no mires. Cada sonido me hacía dudar de mi propia mente. Una mañana, cuando abrí los ojos, había una hoja nueva sobre la mesa. No estaba ahí la noche anterior. El mismo cuaderno negro, pero con otra nota escrita en tinta roja. Etapa final completada. Sujetos fusionados. La hoja tembló en mis manos. No sabía si había sido yo quien la había escrito. Empecé a revisar mis propios papeles, mis cuadernos del trabajo, mis notas personales. Mi letra había cambiado. Era la suya. Salí del departamento con el corazón acelerado. Necesitaba aire, ruido, gente. Caminé por el centro, por el Zócalo, entre vendedores, turistas y oficinistas. Por un momento creí haber escapado, hasta que la vi, Jimena, sentada en una banca, leyendo, como si nada hubiera pasado. Parecía tranquila, ajena a todo. Me acerqué despacio, temiendo que desapareciera si hacía un movimiento brusco. Cuando levantó la vista, su sonrisa fue suave, pero triste. «Te ves diferente», dijo. «¿Dónde estuviste?», pregunté sin responderle. «En todos lados. Y en ninguno». Cerró el libro y me miró fijo. «Lo entendiste, ¿verdad?» «¿Entender qué?» «Que él no era él. Era tú». Tragué saliva. «No, no puede ser. Emilio nunca existió fuera de ti», dijo con calma. «Lo creaste para escapar de lo que no querías mirar». Su voz era serena, pero cada palabra me caía como un golpe. «Tú necesitabas una versión de ti que no tuviera miedo. Por eso nació él. Por eso el experimento. No era sobre manipular mujeres. Era sobre ti mismo. Eso no tiene sentido. Tengo pruebas, videos, mensajes». «¿De quién?», preguntó ella sin apartar la mirada. «¿De él o de ti?». Me quedé en silencio. El viento movía su cabello y el ruido de la ciudad parecía lejano. Por un momento, todo se detuvo. Y lo comprendí. Cada lugar donde lo había visto, cada grabación, cada llamada, todo había empezado después de que quise ser como él. «Yo lo hice real», murmuré. «Exacto. Y al hacerlo, lo liberaste dentro de ti. Entonces, ¿por qué me duele tanto? Porque ahora tienes que decidir si lo matas o si lo dejas vivir contigo». Sus ojos se humedecieron. «Emilio era tu manera de sentirte fuerte, pero también tu manera de no sentir. Y eso, Luis, eso te estaba matando». Nos quedamos callados largo rato. Ella se levantó y puso una mano sobre mi hombro. «No todos los monstruos son malos. Algunos solo son el reflejo de lo que callamos». Y se fue. Caminó entre la gente hasta desaparecer. Me quedé en la banca, mirando el libro que había dejado a mi lado. Era una libreta. La abrí. Había una sola frase escrita. «Cuando el espejo deja de mentir, el observador encuentra la paz». Esa noche volví a casa. Abrí las ventanas, quité las mantas que cubrían los espejos y los miré uno por uno. Durante minutos no vi nada extraño. Solo yo. Cansado, pálido, con ojeras. Pero yo. Entonces hablé, por primera vez sin miedo. «Si estás ahí, ya no te necesito». El reflejo no respondió, ni sonrió. Solo se quedó quieto. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí silencio dentro de mi cabeza. Los días siguientes empecé a reconstruir mi vida. Volví al trabajo, salí a caminar, volví a hablar con mi madre. Todo parecía volver a su lugar, como si el experimento hubiera terminado. Hasta que, una tarde, al abrir el correo, vi un mensaje nuevo. Sin remitente, sin asunto. Lo abrí. Dentro, una sola línea. «Gracias por continuar el método». Y un archivo adjunto. Transferencia 003 MP4. El archivo tardó en descargarse. Durante esos segundos eternos, pensé en cerrarlo, borrarlo, fingir que nunca había existido. Pero no lo hice.
Lo abrí. La pantalla mostró un cuarto blanco, sin ventanas, una mesa, una silla y una cámara fija. En la esquina inferior, una fecha. 20 de marzo. El día anterior. Aparecí yo, con la misma ropa que estaba usando en ese momento. Sentado, inmóvil, mirando al frente. La cámara captaba cada parpadeo, cada respiración. Al principio pensé que era un montaje, una edición hecha con alguna grabación anterior. Pero entonces, en la pantalla, me vi levantar la mano. Y lo hice también, al mismo tiempo. Era en directo. El aire se volvió pesado. Mi voz, la del video, habló primero. Etapa final. Aceptación. Me quedé congelado. En la grabación, yo sonreía. Emilio era la primera proyección. Jimena, la segunda. El sujeto ha logrado integrar ambas. No podía respirar. Yo soy el resultado. Me levanté de golpe, pero la voz del video continuó. El método no buscaba conquistar. Buscaba reemplazar. Entonces apareció una figura detrás del yo en la pantalla. Jimena. Sus ojos ya no eran dulces ni tristes. Eran serenos, casi profesionales. Se acercó al yo del video y puso una mano sobre su hombro. El experimento ha terminado. Cerré la laptop de un golpe, pero seguí escuchando sus voces, saliendo del interior del aparato, incluso con la tapa cerrada. No todos sobreviven a verse por dentro. Pero tú sí, Luis. Apagué todo. Tiré la computadora al suelo, respirando como si acabara de correr una maratón. El silencio volvió, espeso, casi vivo. Miré alrededor del departamento. Nada se movía. Nada sonaba. Durante un largo rato creí que todo había acabado, hasta que vi el cuaderno negro sobre la mesa. Una página nueva, escrita con letra distinta. La mía. Transferencia completada. Nuevo sujeto activo. En ese momento lo entendí. El método no se trataba de Emilio, ni de Jimena, ni de mí. Se trataba de la idea. Una cadena invisible que pasaba de uno a otro, como una infección emocional. Cada persona que buscaba entender el amor sin sentirlo, se convertía en el siguiente observador. Fui al espejo. Me miré con atención. El rostro seguía siendo el mío, pero había algo diferente en la mirada. Calma, seguridad, control. Y una ligera sonrisa que no reconocí como mía. Ahora tú enseñas el método, dijo una voz en mi cabeza, con la tranquilidad de quien dicta una verdad. Tomé el cuaderno, lo cerré y salí del departamento. Caminé sin rumbo, hasta llegar al mismo café donde había conocido a Jimena. Una chica estaba sentada sola, mirando su celular. Parecía nerviosa, tímida, insegura. Le sonreí. ¿Puedo sentarme?, pregunté. Ella asintió, sorprendida. Soy Luis, dije. Mucho gusto, respondió ella. Soy Camila. El sonido de su voz me resultó familiar, como si ya hubiera estado en esa conversación antes. Y mientras hablábamos de cosas sin importancia, el clima, el café, los libros, supe que la rueda había vuelto a girar. No era Emilio quien me observaba ahora, era yo quien empezaba a observarla. Semanas después, un hombre llegó al mismo café preguntando por alguien llamado Luis. El mesero negó con la cabeza. No, señor, pero vino una chica hace unos días. Dejó esto para alguien que preguntara por él. El hombre abrió el sobre. Dentro, una servilleta, una sola frase, escrita con caligrafía precisa. Nada se destruye, todo se transforma. Firmado C.L. El hombre sonrió, y mientras salía del café, sacó un cuaderno negro de su abrigo. Lo abrió en la primera página. Escribió un nombre nuevo y debajo una palabra. Sujeto 004.